Muy buenas a todos amigos. Otra vez estoy con vosotros. Soy Hudson8, Tito Hudson. Ya sabéis que estamos aquí pues, para aprender un poquito temas de ilustración, de dibujo, sobre todo con Procreate. Y hoy he venido a contaros varias cosas. Lo primero, que no era muy partidario, pero me pasa como con todo, que luego lo pruebo y me gusta. De poner un protector de pantalla al iPad. Y he encontrado uno, se llama Ifni Paper o algo así. Bueno, luego abajo os voy a poner el enlace donde lo compré. Y la verdad que está muy bien. Ayuda bastante porque el tacto luego con el lapicero es súper realista. No sé si oís, mira. ¿Veis cómo raspa? Es como si estuvieses dibujando en papel. Pero ya no solo eso, porque a mí dibujar en papel o en pantalla a mí eso me da un poco lo mismo. Es que a la hora de hacer los trazados, la verdad es que es como que te controlas bastante más, porque la pantalla del iPad es súper resbaladiza, es muy sensible, y con esto es como que tienes más control sobre los trazados y sobre las líneas. Así que os lo recomiendo, la verdad que sí, que os lo recomiendo, que está muy bien, muy bien. Y nada, bueno, venía un poco para que veamos algunas de las cositas que os he explicado para que las veáis aquí directamente en una de mis ilustraciones. Yo creo que a partir de ahora lo que voy a hacer es eso, es dibujar con vosotros. O bien hacer bocetos y bueno, así que aprendamos todos un poco. Vamos a ver, esta es una ilustración que estoy haciendo de dos dragones porque vi una ilustración súper chula. No sé ahora mismo el autor, bueno, es extranjero, lo vi en DeviantArt o en ArtStation y era un caballero en un dragón. Que, joder, la verdad es que me encanta porque yo tenía un videojuego en Amstrad, ahí en el Pleistoceno, como digo siempre, y era sobre Dragonlance y, joder, la portada es chulísima. Era un dragón naranja, recuerdo perfectamente, con un caballero con su lanza y demás. Y quería hacer algo parecido. Primero hice el boceto del primer dragón, que os lo voy a enseñar ahora. Vamos a ver. Como veréis, bueno, aquí voy a aprovechar y os voy a contar una cosita. Veréis, tengo agrupadas las capas, ¿veis? Tengo una que se llama FX, ¿vale? Con los efectos, pues un poco de fuego y demás, y de brillos, ¿veis? Luego tengo una con el dragón entero, ¿vale? Y luego tengo otra con el segundo dragón. Y esto está guay, lo de agrupar capas, que yo es que son cosas que no hacía y ahora estoy empezando a hacer, no sé. Vamos a ver, ¿para qué nos sirve eso? Pues, jolín, pues, por ejemplo, para transformar todas las capas que están en un grupo, transformarlas a la vez. ¿Veis? Joder, eso está genial. O sea, no tienes que andar aquí cogiendo y seleccionando cada capa, ¿sabéis? Entonces, ¿cómo se agrupan capas? Pues muy fácil. Tú creas capas, tres capas, por ejemplo, le damos así, y veis que aquí da la opción de agrupar. Las agrupamos y ponemos el nombre que queramos, ¿vale? Y está, queda todo más organizado aquí. Y es que yo, uno de mis defectos es que soy hiper caótico a la hora de dibujar. De hecho, este dragón, aquí donde lo veis que ahora solo tiene una capa, eran 400.000 capas y al final lo junté porque es que ya ni me aclaraba ni yo. Digo, mira, da igual. Además, que quiero darle un acabadillo así tradicional. Últimamente estoy dándole a las cosas más, un acabado más sin tanta lucecita y tanta historia, ¿sabes? Estoy volviendo un poco a lo básico en este tema. Pero bueno, estos son rachas. A ver, entonces lo que os contaba, pues aquí empecé. Vamos a quitar el fondo también, porque tengo aquí, ¿veis? Otra agrupación con el fondo. Pues empecé pues con la idea simple del dragón. A ver, así. Este dragón, ¿vale? Empecé a bocetearlo, que ahora os voy a poner el proceso para que lo veáis. Empecé en grande y luego se me ocurrió por la... tenemos una diagonal, ¿no? En la composición. Pero como estaba en este escorzo así un poquito que saca la cabeza y demás, se me ocurrió hacer la idea del círculo, ¿no? Un poco el yin y el yang, pues lo típico. Uno de un color un poco más oscuro, otro más claro, ¿no? El caballero bueno y el caballero malo.
Entonces luego, la verdad es que este primer boceto me costó bastante. Me costó bastante porque, no sé, no estaba muy convencido con lo que me salía. El segundo me salió, me suele pasar, me salió muy fluido, muy rápido, que es este otro. Sí que los quería diferenciar un poco. O sea, no quería que fuesen las criaturas, o sea, el dragón, un dragón igual a otro. O sea, quería que fuesen distintos. Este es un dragón más típico, este es una bestia así un poco más parecida a las que salían en el Señor de los Anillos. No descarto que a este le meta alguna cosilla más, ¿vale? Y sí que llevan una especie de armadura aquí encima y dos caballeros, que los caballeros, pues a ver, ya los haré, pero ojo, me va a costar, es un poco rollete, pero bueno, todo se puede hacer. Entonces, la verdad es que pensé en el tema de dragones porque, digo, es un tema así, no sé, lo veo como bastante comercial, ¿no? O sea, que te vende bastante bien. Es una cosa que a todo el mundo le suele gustar. A mí me encanta hacer dragones. Y me venía bien porque ahora estoy con el tema de las comisiones, que en mi vida me había puesto yo a hacer comisiones, que pues es sencillamente aceptar encargos por internet y vender los dibujos. Nunca me había sentido yo con la confianza de hacerlo, pero a través de un amigo, pues me han empezado a salir cositas y oye, pues he hecho ahí mis pinitos. Pues una chica inglesa me pidió un dibujo de ella y su novio disfrazados como de un videojuego. Me han salido cosas para Warhammer 40.000. Luego un encargo privado oye, parece que a la gente le gusta. O sea, que es que a uno siempre da un poco de pudor ahí, no sabe muy bien qué hacer, porque yo me dedico a una cosa totalmente distinta a esta. Pero ahora con este rollo de la pandemia, pues tenía más tiempo por las noches, porque me despierto más tarde y demás. Y por las noches me he dedicado a dibujar y, joder, la verdad es que voy a seguir haciéndolo. O sea, voy a sacar tiempo donde sea, porque es mi afición y, oye, si aparte puedo sacar unas perrillas, así que ya sabéis, oye, que si queréis hacerme algún encargo, pues todo se puede hablar, ¿vale? No me puedo amoldar en un momento dado a lo que me pidáis. Pero bueno, déjate de rollos, Alberto, que te lías. Vamos a ver. Mirad, os voy a enseñar el vídeo del proceso para que veáis un poco cómo empecé. Empecé con el fondo y en un formato más horizontal. Era en formato 4K. Aquí se llama así, en el Procreate. Y empecé con el fondo porque quería hacer unas nubes bastante realistas. Que es una mierda, porque es que ahora la verdad es que los dragones se lo comen. Se comen todo el curro de las nubes. A veces hacemos unas gilipolleces los ilustradores que son... Pero bueno, es que es lo que toca. O sea, tienes que hacer una... A ver, joder, que no lo veis. Tienes que hacer las cosas bien, ¿no? Aunque no se vean, aunque queden luego debajo de la ilustración. ¿Veis? El concepto al principio, pues, yo qué sé, era un dragón rinoceronte, chicos, yo qué sé, pues es lo que me salió. Luego sí que jugué con la forma de hacer una onda y como veréis, nada, no tenía muy claro cómo tirar con el asunto. Bueno, de cómo estoy empezando a cómo acabo, pues os podéis figurar. Y aquí empiezo pues con el boceto en sí. Me costó también bastante la cara del dragón, no lo veía. Es un poco así como un dinosaurio, ¿no? Esta zona un poco más abombada que suelen tener los dinosaurios, el Velociraptor, el Deinonychus, el tiranosaurio, tienen esta formita de aquí y el morro un poco más parecido a un tiranosaurio. Y luego empecé con las alas, con las patas. Y bueno, pues en el proceso creativo, pues lo estáis viendo. Básicamente, pues es probar, ¿no? O sea, trazar las formas y luego modificarlas, eso sí, una vez las seleccionas y las modificas, sino pues dándole más perspectiva, menos perspectiva. Aquí pues estoy pasando un poco a limpio el boceto. Bueno, voy a pasar para adelante, a ver, para que veáis un poco. A ver. ¿Veis? Ya tenía un poco definido este y ya decido cambiar de formato. Cambio al formato cuadrado para hacer pues que sea un poco el círculo, ¿vale? Con este, fijaos,
¿Habéis visto? O sea, está clara la línea, ¿no? Y queda un poco, pues, bastante encuadrado. Sí que, ¿veis que lo giro un poco? Este hueco de aquí quedaba muy vacío. No sé, lo giré un poquito para rellenar. Joder, lo de las montañas al final me tiré un montón con ello y era un poco para darle escala al dibujo, ¿no? Y para darle un fondo, una referencia. Y, joder, al final no me gustaba. Me gustaba más el acabado del cielo, que luego veréis que le meto un poco más de chicha, de color y de colorido. ¿Veis? A ver, vamos a ver. Vamos a pasar para adelante. Bueno, aquí ya me estoy metiendo. Pues lo mismo, aquí quería dar un poco un contexto a la ilustración, pues que había habido un ataque y demás, que había fuego. Al final no sé lo que haré, pero vamos, no me convencía. ¿Veis que aquí ya le estoy haciendo la coraza al dragón? Aquí, el otro cuerno que le puse aquí, la verdad es que sin él, no sé, quedaba. No me acaba de gustar. Y estoy muy satisfecho con cómo queda, porque queda una línea así bastante bonita. No sé, me gusta, me mola. Esto de aquí, a ver, esto que aparece aquí, eso es una textura que le he metido, ahora os explico. Bueno, luego le quería meter a este fuego. Quería hacer esta parte de aquí como que estuviese a punto de pulsar el fuego luego y llama saliendo. No me gustó. No me gustó nada. A ver, aquí veis que oscurezco bastante. Sigo para adelante. Aquí ya le empiezo a meter iluminaciones. ¿Por qué? Porque quería destacar lo que es la cabeza, un poco del cuerpo y del ala. La quería diferenciar. Porque si no quedaba bastante confuso. A saber cuándo lo termino, chicos, no sé. Cuando lo termine, pues ya os avisaré. Ya lo subiré a mis redes sociales, ArtStation, DeviantArt. Me podéis visitar por ahí dibujando.net, en Twitter, en Instagram. Estoy en todos lados, soy un pesado. Aquí, pues al final el acabado que me gustó fue este, porque está saliendo el fuego, le da dinamismo, ¿no? Como si estuviese volando así. Va a hacer una especie de recorte a este otro, así. Y sí que me gustaba esta idea, porque le da cierta velocidad, yo creo, ¿no? Al dibujo. Tendré que trabajar un poco más. Lo mismo me meto así un desenfoquito o algo así para que parezca que se está moviendo. Y bueno, esto es lo que llevo trabajado hasta ahora. Si os preguntáis, no, es que, joder, a ver, un ilustrador tarda un montón en hacer una cosa de esa. Vamos, yo por lo menos. Como no lo hago 100%, lo tengo que compaginar con otras cosas, pues la verdad es que yo me tiro aquí la torta dibujando. Y no os preocupéis si decís, joder, es que tardo mucho, no, yo es que puedo tardar semanas en hacer esto. O sea, si me centro, por ejemplo, una de las comisiones, esta en concreto, pues yo qué sé cuánto tiempo estuve, 2 semanas, 3 semanas, dibujando por las noches, bastante tiempo, de 3, 4 horas. Es esta. Con esta me tiré un montonazo, chicos. Me gusta mucho, claro. Cuando uno trabaja mucho sobre algo, pues al final los resultados es como todo. En esta vida todo se consigue esforzándose uno. Y está colgado en el salón de una persona. Así que para mí es una gran satisfacción que alguien cuelgue uno de sus dibujos en su salón. Yo tengo un dibujo mío colgado en mi salón, pero es mío, ¿no? Pero que uno de tus trabajos lo disfrute alguien así, joder, pues es una maravilla. Esta es otra de las. Bueno, para que os hagáis una idea, bueno, le puse mucho cariño, sobre todo por la persona que me lo pidió y, y le hice 2 ilustraciones realmente. O sea, es que la chica que va montada la hice en una ilustración aparte porque quería que acabase, o sea, quería un buen acabado. Al final le di las 2 ilustraciones, o sea, realmente le regalé una ilustración. Soy un desastre con los retratos, o sea, hasta que doy con ello, la verdad es que tuvo que tener paciencia la chica conmigo pero al final, joder, quedó encantada y guay. Tangirl. La podéis visitar en YouTube, tiene su canal de YouTube. Es una crack.
Y esta es otra de las ilustraciones que os decía que está basada en un videojuego, en BioShock. Es una cosplayer que se llama The Illustrated Girl. La podéis encontrar en Instagram, este es su novio. Y yo qué sé, me dijo, pues quiero estos dos personajes. Esto realmente está basado en una foto suya, que está ella disfrazada haciendo un cosplay. Y está en una de su novio, que está también disfrazado, o sea que me dieron medio trabajo hecho. Luego ya el resto se la di en dos tonos. Es que me tiro el rollo, ¿sabes? Yo se la di en dos tonos. Como no sabía muy bien cuál de los dos me gustaba más, se la di en este tono y en el otro. Y luego siempre acompaño mis ilustraciones con el videoproceso, la ilustración en JPG y luego también os doy el formato en PSD con todas las capas para que veáis cómo he trabajado. No sé, es una forma de haceros partícipe de lo que hemos estado haciendo, porque realmente yo esto lo hago con los consejos que me decís. Por ejemplo, en el de Tangirl, pues, oye, ella me estuvo, yo no tenía mucha idea de lo que es Warhammer 40.000 y ella me estuvo también ayudando y guay, ¿sabes? Y luego también esta es otra ilustración también, que también me encargaron para un cumpleaños. Y lo mismo, la persona que me lo encargó, pues al final, quieras que no, trabaja entre comillas también, ¿no? Porque me va diciendo, yo siempre en el proceso me gusta también, mando el vídeo porque es un poco como, esto es como un parto, o sea, yo voy haciendo las cosas, las voy compartiendo con la persona que me hace el encargo y es como que los dos lo vamos viendo evolucionar, joder, pues... Y esto, pues hazlo así, hazlo asado, paso los bocetos, me gusta mucho implicarme, o sea, no, yo, para mí, a lo mejor es un rollo, ¿no? Porque, joder, la persona que me lo está encargando, pues, para esta persona es un rollo, pero para mí es más fácil, lógicamente. No tengo. O sea, yo a lo mejor lo que no me gusta es terminar un dibujo y que luego me digan, joder, vaya castaña. Pues no. Por eso me gusta compartirlo con la gente. Bueno, vamos a ver. Os explico. Todo esto que veis aquí realmente mi modo de trabajar es meter colores, ¿vale? Por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿vale? A ver, ¿dónde está la brocha que estoy utilizando últimamente? Que está genial. Buenísimas estas brochas. Las encontré por YouTube, las compré y jo, estoy encantado. Si me acuerdo os pongo también el enlace. A ver, lo que hago es, vamos a ver, te metes en la capa, aplicar pintura, ¿vale? Por ejemplo, a este color. No sé si lo apreciáis, ¿veis? Y luego extiendo. ¿Veis cómo suena, no? El salvapantallas. Nada, está bien, ¿eh? La verdad es que mola. ¿Veis? Y así aplico las sombras y demás. Solo con esto podéis hacer el dibujo. Luego el resto de cosas que os expliqué de capa, multiplicación y demás, pues son ayudas. Ayudas que en condiciones normales, haciéndolo como toda la vida, no tendríais. O sea, simplemente con esto, lo que pasa es que, claro, luego puedes modificar los tonos y demás, pues es una gozada. La próxima vez, a ver si hacemos ya un trabajo así, lo hacemos juntos, mientras yo voy dibujando, aunque sea un boceto que veáis, tengo que estar inspirado, a ver, algo así, unos cuantos bocetillos para que veáis cómo, porque al final es la base de todo, ¿no? O sea, la pintura está bien, pero yo creo que la pintura es mejor verla en un vídeo proceso de estos así, que se vea el vídeo de golpe, de los que tenéis también aquí subidos en mi canal. Porque es que es lo que os digo, es que esto requiere de muchísimo tiempo y hay que condensarlo de alguna forma. O sea, a lo mejor pues me vais a ver hacer 4 trazos en un vídeo de esto, ya llevamos 16 minutos, 19 minutos, es un rollo de tío, ¿no? Entonces, pues a lo mejor es que veáis los videoprocesos, pasáis para adelante, pasáis para atrás, esto no me interesa, esto es un coñazo lo que está haciendo, esto lo va a repetir, no sé qué, y veáis un poco cómo voy trabajando. Pero bueno, esto también sirve para que os hagáis una idea de que los dibujantes no dibujamos como churros, que esto requiere su tiempo. O sea, es que no os exagero, pero llevaré con este dibujillo como está hasta ahora una semana. Una semana. O sea, que si veis que subo dibujos y tardo, muchas veces subo varios de golpe, pero porque estoy trabajando en varios a la vez. Entonces, como estoy trabajando en varios a la vez, pues pues,
pues os encontraréis, jo, este tío hace dibujos como churros, vaya. Pues no, no soy churrero. Vamos a ver. Es que estoy viendo aquí una cosilla antes de dejaros que no me gusta. No están, veis que están, no me gusta el acabado de esta nube de aquí, no son muy... Entonces voy a coger con este, hay una de solo de nubes, unas que me bajé solo de nubes, si la encuentro, porque es que joder, anda que no tengo aquí pinceles, macho. ¿Dónde estaba? Aquí, coño, Smoke y Clouds. Vale, pues le voy a dar un poquito. Un poquito que me he pasado, porque tampoco quiero que se pierdan los colores. Así. Eso es. Me gusta bajarle mucho la opacidad cuando trabajo con el dedo este. En determinadas ocasiones hay que subirlo. Hay que subirlo. Por ejemplo, para el acabado de este fuego, ahí sí que lo subí más. Pero bueno, de todas formas, este lo tengo que... queda demasiado duro. Lo voy a difuminar un poquito. Voy a hacerle un efecto de desenfoque de perspectiva, pero direccional. Vamos a ver. Así mejor, ¿no? Parece más fuego, ¿no? ¿No? ¿Qué opináis? ¿Veis que parece le da un efecto más de movimiento? Seguramente a este dragón le haga algún desenfoque en algún lado, en las alas o en algún sitio para... Y a este igual, a este segundo igual, a este segundo seguramente por aquí, para que parezca que está subiendo. Y este para que parezca que está yendo para acá. Así que nada, chicos, os dejo que seguiré subiendo más vídeos. Cuidaos mucho, protegeos, estamos en plena pandemia, poneros mascarilla y cuidad mucho a vuestros mayores, ¿vale? Y qué mejor para eso que quedarte en casa dibujando, si puedes. Del trabajo, teletrabajo y luego a dibujar. Y si no teletrabajáis, pues cuando volváis, a pegarse una duchita y a dibujar. A nada irse de copas ahí a las terrazas. Que ya tendremos tiempo, ¿vale? Y si, bueno, si vais a las terrazas, sí. A sitios cerrados, no, ¿vale? Bueno, chicos y chicas, un placer. Aquí me tenéis, me podéis preguntar lo que queráis y subiré más vídeos. Un besito, hasta luego.